Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Carlos David Hernández Lucas. Como asignatura tenemos Administración de Empresas Acuícolas y como tema Economía y Gestión de la Acuicultura. Comencemos. Economía y Gestión de la Acuicultura. El estado actual de la acuicultura y su historia desde la antigüedad hasta la época moderna muestran la diversidad de los objetivos de las prácticas para el cultivo acuático, además de la variedad de los procedimientos adoptados para alcanzar las diferentes metas. Cabe recalcar que la sostenibilidad de la mayoría de las actividades depende tanto de las consecuencias tanto económicas como medioambientales, pero la integridad ambiental rara vez se ha tenido en cuenta en el contexto general de un desarrollo sostenible, puesto que la negligencia de estos elementos o la concentración en uno a expensas de los demás a menudo han afectado el éxito a largo plazo de las operaciones. Comúnmente se piensa que no es prudente gastar dinero y esfuerzo y tiempo en la acuicultura, puesto que aparentemente existen recursos ilimitados en los mares y en las aguas interiores esperando a ser cosechados con métodos de pesca más eficientes. Pero la FAO ha demostrado que esta percepción es una falacia, puesto que los datos estadísticos demuestran que la pesca indiscriminada ha reducido notablemente la población de especies naturales. Y esto no solamente afecta a la especie que es capturada, sino que también afecta a las otras especies que están relacionadas con la cadena alimentaria. Gestión agraria. Los gobiernos y las agencias de desarrollo han motivado a la población y los agricultores han participado en diversas formas de acuicultura por diferentes motivos. Pero los principales tipos y niveles de cultivo acuático que deben considerarse en este contexto son granjas familiares y de subsistencia, granjas integradas de cultivos y animales, granjas recreativas y pesquerías basadas en la acuicultura, empresas agrícolas en pequeña escala, grandes cooperativas y estatales, empresas agrícolas integradas verticalmente. Bueno, tenemos subsistencia y granjas familiares. La piscicultura a nivel de subsistencia quizá fue probablemente la primera forma de agricultura acuática practicada en muchos países tanto en Asia como en el sur de Europa. El principal objetivo de esta acuicultura simplemente era criar suficientemente pescado o marisco para el consumo del granjero o de la familia, y cualquier exceso de producción era compartida entre amigos y vecinos. Granjas de cultivos y animales. La agricultura integrada de cultivos animales puede considerarse como el progreso de la agricultura familiar o la evolución de esta misma, donde la agricultura tradicional, cría de animales y o ganadería combinada con la acuicultura se practican de tal manera conjunta que se reutilicen tanto los recursos agrícolas como los recursos acuícolas. Al apuntar a la producción de productos básicos, tanto la familia y la comunidad ejercen una economía extrema y además la autosuficiencia. Acuicultura recreacional. Las dimensiones sociales frente a los beneficios económicos son evidentes con respecto a la acuicultura recreativa, especialmente cuando lo llevan a cabo asociaciones de pesca deportiva. Aunque la cría de peces ornamentales es esencialmente un pasatiempo social, artístico, además de implicaciones educativas en algunos países, su cultura y comercio son empresas comerciales importantes. Podemos tener el ejemplo de la pesca deportiva en Alaska o en los Estados Unidos. Cría de peces ornamentales y mantenimiento de los estanques de peces de granjas o ranchos para la pesca recreativa generalmente son de propiedad y operación individual, es decir, todavía no hay eh, un grupo de personas que estén a cargo de este tipo de acuicultura. La gestión de la piscicultura recreativa
La gestión de la piscicultura recreativa a menudo incluye la producción de juveniles en criaderos y alevines, la repoblación y mejora de hábitat, arroyos u otros cuerpos de agua, además de la concesión de licencias y seguimiento de la pesca y el cumplimiento de las regulaciones de pesca deportiva. Se dice que son relativamente más complejas que las regulaciones que se dan para la subsistencia de granjas familiares y las granjas integradas de cultivos y animales. Empresas a pequeña escala. Estas empresas en muchos aspectos se asemejan a las granjas familiares, pero generalmente se administran con un ojo más enfocado en lo que son las ganancias financieras. Muchos gobiernos apoyan activamente las empresas con miras a lograr los objetivos sociales y los objetivos de desarrollo económico, como la generación de empleo, la detención de la migración desde las zonas rurales hacia los centros urbanos, promoción de exportaciones o mejora de ingresos rurales. Las empresas a pequeña escala generalmente economizan la mano de obra, pero ofrecen oportunidades a corto plazo, empleo en la construcción y mantenimiento de granjas, así como recolección, empaque y comercialización. Aunque generalmente el éxito recae en el gerente, que este es el encargado de comprender la tecnología agrícola lo suficiente como para adaptarlo al máximo y gestionar los recursos, incluidos los conocimientos técnicos de la tierra, el agua, la mano de obra, capital y tiempo para lograr los objetivos de la empresa. Esto muestra claramente la necesidad de incluir principios y prácticas de gestión empresarial en educación y programas relacionados con la acuicultura, puesto que tener una buena gestión empresarial nos va a llevar al éxito de nuestra producción. Granjas cooperativas y estatales. Las características comúnmente de las granjas cooperativas y estatales es su mayor tamaño, participación y participación de la comunidad en planificación, operación, distribución y también en los beneficios. El concepto general de Estado o granjas estaba fuertemente orientado a los beneficios sociales para la comunidad en su conjunto. Las granjas estatales en muchos países socialistas se han dividido en empresas pequeñas con fines de lucro. En muchos países democráticos, las cooperativas comenzaron con la intención de eliminar a los intermediarios para maximizar los beneficios de los trabajadores agrícolas. Pero a estas cooperativas les resultó muy difícil hacer cumplir los procedimientos gubernamentales, en lugar de negocio convencional más simple. Por esto, en gran parte, la acuicultura cooperativa, como muchas otras actividades, se dice que ha tenido una historia bastante accidentada, pero sí ha tenido ciertas anécdotas de éxito. La mayoría de los éxitos de las cooperativas tienen a miembros que ya han alcanzado niveles educativos y económicos necesarios como para poder apreciar los beneficios de los esfuerzos conjuntos. La calidad del liderazgo, especialmente la capacidad de incluir principios de cooperación. Empresas agrícolas a gran escala. La acuicultura a gran escala es propiedad y operada por empresarios individuales, empresas o corporaciones que son de origen relativamente reciente. La acuicultura salió como una de las pocas industrias de crecimiento rentables que atrajeron inversores incluso durante periodos de recesión económica. Como sabemos, el periodo de la recesión económica era un periodo en el que habían bajado notablemente tanto las inversiones como los negocios, pero había aumentado la tasa de desempleo. Muchos países exportadores que quieren aumentar sus ingresos en divisas o lograr un equilibrio de comercio ofrecieron varios incentivos, subvenciones, importaciones libres de derechos o concesionales. Estos se los brindaron a las empresas. Gracias a esto, muchas empresas que comenzaron como empresas privadas, con el apoyo del Estado se hicieron públicas y han aumentado su capital para ampliar las operaciones. Todas estas prácticas acuícolas a gran escala también causan problemas tales como destrucción indiscreta de humedales de propiedad común, áreas tales como manglares para la construcción de granjas de estanques,
también ha despertado considerables preocupaciones ambientales y sociales. Las grandes granjas de jaulas construidas en áreas costeras protegidas y aguas continentales, los cuerpos han dado lugar a considerables conflictos con otros usuarios de estas mismas áreas. Y las preocupaciones de agua, contaminación y también destrucción de la belleza escénica. La agricultura a gran escala, ya sea de gestión, la agricultura a gran escala, ya sea de gestión centralizada o por contrato, requiere una variedad de habilidades y conocimientos, además de la gestión empresarial general. Además de un grupo de técnicos para ejecutar diferentes unidades de finca y sus aspectos comerciales, es necesario tener servicios de personas capacitadas en relaciones públicas para poder mantener relaciones cordiales con las comunidades locales y sus líderes. Grandes pérdidas sufridas por la industria de la acuicultura han retrasado el crecimiento de los servicios de seguros especializados en algunas áreas, aunque es preferible también tener un seguro a todo riesgo contra todas pérdidas. Los niveles de primas exigidos por las empresas son prohibitivamente altas. Esto quiere decir que no es fácil conseguir seguro para todos los aspectos de una empresa. Las decisiones que se toman a menudo para cubrir solo impredecibles pérdidas tales como debidas a enfermedades, es decir, solamente se toman premisas de seguro como para pérdidas inesperadas como las enfermedades. Y además la experiencia indica que muchos riesgos encontrados en la acuicultura pueden minimizarse simplemente con una gestión adecuada. Características económicas de la acuicultura y manejo de los sistemas. Es bastante claro que el desempeño económico de las granjas depende mucho de los sistemas y técnicas de producción adoptados. Los sistemas de acuicultura han sido vagamente clasificados como sistema extensivo, semi-intensivo e intensivo, y a veces también llamado como superintensivo. Sistemas extensivos implican inversiones de capital bajas y de costos operativos, requieren mucha mano de obra, densidades de población e insumos que dependen principalmente en alimentos y piensos naturales, y además emplean bajos niveles de gestión. No obstante, solo las pequeñas empresas agrícolas pueden mostrar interés en este tipo de producción. Las grandes explotaciones agrícolas orientadas a la exportación establecen cuotas de producción mucho más altas. Sistema semi-intensivo. Este es un sistema que combina en ciertos aspectos tanto cultivo intensivo como extensivo, y además este se basa en una amplia gama de procedimientos de diferentes niveles de relaciones de entrada y salida de agua. Basado en la experiencia adquirida o el conocimiento empírico, muchos acuicultores han llegado a preferir sistemas de producción realizando importantes modificaciones para adaptarse a las condiciones de los requisitos locales. Aunque las tasas de producción se dice que pueden ser menores que los sistemas intensivos, los rendimientos a menudo se han descubierto que la inversión es mucho más favorable, ya que los riesgos son relativamente menores. Sistemas intensivos y superintensivos. Los sistemas intensivos utilizan tasas de carga frecuentes, intercambio de agua, altas tasas de alimentación con formulados de alimentos para ejercer un mayor control ambiental, mecanizar muchas de las operaciones agrícolas y los niveles de producción. Estos sistemas tienen como ventajas inherentes la economía del espacio, la facilidad para monitorear el crecimiento y el estado de salud de las poblaciones, el mecanizado en gran parte de la agricultura y los procedimientos y además el control de la calidad del agua. Por otro lado, las altas densidades de stock pueden crear una tensión de los animales y perpetuar con el equilibrio del medio ambiente y los patógenos en el medio acuático, lo que nos va a llevar a condiciones adecuadas para la aparición y propagación de enfermedades, que es una ocurrencia frecuentemente en los sistemas intensivos. Granjas en tierra y en aguas abiertas. La forma más antigua de acuicultura eran los estanques terrestres y en granjas. Este sigue siendo el sistema más dominante, contribuyendo alrededor del 50% de la acuicultura mundial. Los rendimientos más atractivos de la inversión, especialmente durante los periodos de recesión,
en los países industriales del norte indujeron varias empresas pequeñas y grandes y familiares a intervenir en la agricultura de salmónidos principalmente para la exportación. Los costes ambientales de la agricultura en semicerrado, bahías o fiordos o en áreas y aguas continentales se convirtieron en excesivos debido al hacinamiento y gran acumulación de desechos en el fondo del mar, dado lugar a condiciones anaeróbicas y condiciones de gases letales. En cuanto a los beneficios sociales, la cría de jaulas contribuyó sustancialmente al desarrollo económico de las zonas atrasadas y también al asentamiento de regiones costeras en países como Noruega y en otros países, especialmente en el desarrollo de países, se han hecho esfuerzos para emplear un exceso de pescadores artesanales en un cultivo de jaulas con un considerable éxito, ya que esto ha resultado mucho más rentable económicamente para ellos. Eh, Agricultura sostenible y ecología y administración. La sostenibilidad de las prácticas de la acuicultura se ha sometido a un escrutinio cada vez mayor de la equidad social, integridad ecológica y viabilidad económica a largo plazo, puesto que existe una preocupación considerable por los efectos ecológicos de establecer granjas acuícolas en manglares u otros humedales y la salinización de fuentes de agua potable y tierras agrícolas en zonas rurales. Esto lleva a que los gobiernos estén obligados a intervenir y regular el desarrollo. Esto implica leyes restrictivas, medidas que provocan retrasos, costos adicionales en iniciar y operar los proyectos agrícolas. Se deduce que las reglamentaciones deben basarse específicamente en predicciones de impactos adversos, eficacia aprobada de las medidas paliativas recomendadas. Además de que la mayoría de los efectos adversos identificados hasta ahora se pueden corregir simplemente mediante la adopción de procedimientos agrícolas y la selección cuidadosa del sitio, es decir, tener una buena gestión empresarial. Y pues como último punto tenemos que el aspecto más difícil de la gestión ecológica es el equilibrio de los factores económicos, sociales, costos y beneficios ambientales. Bueno, muchas gracias.